Muy buenas tardes a queridos hermanos y amigos que nos visitan en este canal acá de YouTube para estudiar con nosotros la escuela sabática. Este es el título de ahora, ¿verdad? Como pueden ver ustedes en la pantalla, dice Esperanza para el remanente de Israel. Si nos han venido siguiendo en todos estos estudios que hemos estado haciendo, hemos venido estudiando la vida de Jacob y su familia, ¿verdad? De donde desciende el pueblo de Israel a base de sus 12 hijos, ¿verdad? Así es que ahora vamos a entrar a este título, en este tema, con la esperanza para el remanente de Israel. Como siempre, ¿verdad? Les queremos dar la bienvenida, que gracias por acompañarnos, y como es de costumbre de nosotros, antes de empezar el estudio nos gusta inclinar nuestros rostros y pedir la bendición del Señor para que nos ayude a entender y a desarrollar este tema de acuerdo a su voluntad. ¿Okay? Así es que si me acompañan, doblando sus cabecitas para hacer esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Le damos gracias, Señor, por todas las bendiciones recibidas durante el transcurso de esta semana, Señor. Le agradecemos porque nos permite estar a las puertas de su día sábado. Y le agradecemos porque usted nos ha bendecido de todo, con todas aquellas cosas de las cuales hemos tenido necesidad. Nada nos ha faltado, al contrario, hemos recibido más de lo que nosotros merecemos, Señor. Le agradecemos por todas estas bendiciones, así como también le queremos pedir en este momento. Primeramente, quiero rogarle por el perdón de mis pecados, Señor, porque soy pecador y sin algo le he ofendido, Señor. Le ruego que me perdone. Y así como también le pido que me ayuden esta noche, Padre, a desarrollar este tema, Señor. Que no sea yo el que hable, sino que su Espíritu Santo hable por medio de mí, Señor. Así también le quiero pedir que usted bendiga, Señor, a todos aquellos que nos van a acompañar en la lectura de esta lección, Señor, y que usted les ayude, Señor, en sus corazoncitos y en sus mentes, Señor, para que ellos puedan entenderla, Señor, cuál es su voluntad. Le rogamos, pues, Padre, que nos acompañe en el resto de esta hora y se lo pedimos en el santo nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien. Una vez más, el tema es esperanza para el remanente. Y dice, para el remanente de Israel, perdón. Dice el versículo de introducción: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Vamos a meditar un poquito en este versículo. Dice, Jehová te oiga en el día de conflicto. Cuando nosotros somos afligidos con circunstancias, diferentes circunstancias que a veces nos suceden en la vida, ¿verdad? A veces son problemas familiares, a veces son problemas económicos, matrimoniales, con nuestros hijos, con nuestros trabajos, cualquier situación que se nos presente, ¿verdad? Nosotros tenemos esa plena confianza de depender de Dios y le llevamos todos nuestros problemas a Él, Él va a ser fiel en resolvernos, en ayudarnos a resolver nuestras situaciones, el problema que nosotros tengamos. Y a eso se refiere ahí, ¿verdad? Que dice, Jehová te oiga en el día de conflicto. Dice, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Hemos venido estudiando, ¿verdad? Cómo Jacob, él se entregó completamente a hacerle obediente a Dios, y pues él lo sacó de circunstancias que francamente pues él estaba en muchos problemas, ¿verdad? Una de ellas es la amenaza de que su hermano, ¿verdad?, había jurado que lo iba a matar por haberle robado la primogenitura. Y además de eso, pues el hecho de que él tuvo que salir de esa casa, ¿verdad?, después de la amenaza de su hermano, él tuvo que salir de su casa y prácticamente andar solo por un desierto, ¿verdad?, lleno de muchos problemas, lleno de asaltantes, llenos de
animales bastante peligrosos, ¿verdad? Como las culebras, qué sé yo, tigres, animales feroces. Entonces el Señor lo libró de todas esas situaciones, ¿verdad? Y lo llevó a un lugar seguro donde ahí él encontró a sus dos esposas, ¿verdad? Aunque fue engañado, ¿verdad? Por ellas, digo, por el papá de ellas, de estas dos mujeres. Y pues todo el desarrollo, ¿no? Que se llevó acerca de la vida de Jacob en la tierra de Labán y luego después, ¿verdad? En su regreso con su hermano. Pero bien, vamos a continuar. Dice la nota, dice, como Jacob, luchad en oración, dice, agonizad. Nosotros entendemos que Jacob, ¿verdad? Cuando se vio en conflicto que él iba a encontrar a su hermano, ¿verdad? Él tuvo mucho temor, no solo por la vida propia de él, sino que por la vida de todos los que iban con él, toda su familia, ¿verdad? Sus hijos, sus esposas, sus niños chiquitos y además de todo eso, sus animales, ¿verdad? Entonces él se vio en una angustia muy profunda y entonces él tuvo que hacer una oración, ¿verdad? Una oración agonizante, ¿verdad? Pidiéndole misericordia al Señor, que el Señor le salvara de esa situación. ¿Y qué encontramos en esa oración? Que él dice que él se pone a luchar, ¿verdad? Con el ángel de Jehová, que nosotros entendemos que es el mismo Jesucristo. Entonces él tuvo esa lucha y al final, ya cuando estaba por amanecer, el Señor le dijo, déjame ir porque ya el alba se apresura. Y él dijo, no te dejaré ir, dice, porque hasta que no me bendigas. Entonces el Señor le bendijo, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros tenemos que estar en esas circunstancias, ¿verdad? Cuando más, todo el tiempo lo necesitamos. Nosotros debemos de depender del Señor para que el Señor nos bendiga y nos haga de las promesas que Él nos ha prometido, que nos cumpla las promesas que Él, ¿verdad? Pero tenemos que ser obedientes y una de esas es, tenemos que orar fervientemente para que Él nos escuche, ¿verdad? No tienen que ser oraciones livianas, tienen que ser oraciones, como dice aquí, dice, luchad en oración, agonizad. Es una especie de pedido, pero como con angustia, ¿verdad? Como que de veras. Y nosotros, si no pasamos por ninguna situación en la cual tenemos esa necesidad, no vamos a experimentar este tipo de oración que Jacob hizo cuando él, ¿verdad?, se vio en la circunstancia de que su hermano venía a encontrarlo. Él tenía el temor de que su hermano venía a matarlo porque su hermano venía con 400 hombres guerreros, no venían en son de paz, ¿verdad?, sino que eran guerreros. Así es que, y él, pues, sus hijos, ninguno de ellos era guerrero, ¿verdad? Y es más, estaban pequeños en ese entonces y él ya estaba grande, y sus dos mujeres, así es que para él fue una cosa bastante difícil de enfrentar. Pero, ¿verdad?, él dependió del Señor y oró así con esta oración que él hizo, ¿verdad? Y el Señor le libró. Vamos a continuar. Un testimonio final. ¿Qué mensaje final dio Jacob a sus hijos? En Génesis 49, 1 y 2 nos dice así. Versículo 1 y 2 dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad vuestro padre. Dice, el espíritu de la inspiración se posó sobre el de Jacob, sobre él, dice, perdón, voy a comenzar de nuevo. Dice, el espíritu de la inspiración se posó sobre él, o sea, sobre Jacob, y se presentó ante él en profética visión en el futuro de sus descendientes. O sea que
prácticamente les dijo lo que iba a pasar después de la muerte de él. Dice que describió el carácter de cada uno y predijo brevemente la historia futura de sus tribus. También pronunció la verdad, aunque fuera dolorosa. O sea que él les dijo por lo que él, bueno, sus hijos, nosotros sabemos lo que ellos hicieron, ¿verdad? Unos lo engañaron, uno durmió con una de sus esposas, los otros fueron y mataron a todo un pueblo entero. Es una variedad de cosas que ellos hicieron, ¿verdad? Entonces aquí él les pronuncia el carácter de cada uno, dice, aunque les doliera a sus hijos. Dice la nota, mientras sus hijos esperaban su última bendición, el espíritu de la inspiración se posó sobre él y se presentó ante él en profética visión, el futuro de sus descendientes. Uno después de otro, mencionó los nombres de sus hijos, describió el carácter de cada uno y predijo brevemente la historia futura de sus tribus. Jacob no tenía ningún sentimiento de resentimiento hacia sus afligidos hijos, pero Dios, mediante el espíritu de profecía, elevó la mente de Jacob por encima de sus sentimientos naturales. En sus últimas horas, los ángeles estaban a su alrededor y el poder de la gracia de Dios brillaba sobre él. Sus sentimientos paternales le habrían llevado a expresar en su último testimonio solo expresiones de amor y ternura, pero bajo la influencia de la inspiración pronunció la verdad, aunque fuera dolorosa, ¿verdad? Así es que aquí mismo tenemos una explicación, ¿verdad?, acerca del carácter de sus hijos. Dice que Jacob no tenía ningún sentimiento de resentimiento hacia sus afligidos hijos, ¿verdad? Pues sabemos lo que ellos hicieron con José, ¿verdad? Lo metieron a este pozo seco, ¿verdad?, en esta cisterna, y después lo sacaron de ahí, lo vendieron a estos mercaderes y pues José fue a dar a Egipto, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Le llevaron el traje que José llevaba, se lo mancharon con sangre de un animal y le dijeron, tu hijo ha sido muerto por un animal, algún animal lo devoró y está muerto. Entonces lo engañaron, ¿verdad? Pero luego vemos lo que pasa después. Vamos a continuar. En el inciso B nos dice, ¿cómo reveló la petición final de Jacob la forma en que la poderosa gracia de Dios había tocado asombrosamente el corazón del patriarca en relación con su primera esposa, a la que una vez había odiado? Génesis 49, del 28 al 31. Y nos dice así. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo. Al bendecirlos, a cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo. Continúa diciendo en el versículo 30 y 31. En la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Manré, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí también sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí también sepulté, dice yo, a Lea. O sea que nosotros sabemos la situación de Lea, ¿verdad? Él se había enamorado y dice la Biblia que él había querido mucho a Rebeca, ¿verdad? Pero el padre de Rebeca lo engañó y el día de su boda, en lugar de darle a Rebeca, le dio a Lea. Y lo hizo trabajar otros 7 años por Rebeca. Dice, porque pues él amaba a Rebeca, ¿verdad? Ahora, pues
Después estas dos mujeres tienen un conflicto personal entre ellas dos, siendo hermanas, ¿verdad? Una le da hijos a Jacob, la otra aparentemente es estéril y todas esas cosas. Entonces tienden a tener una fricción, ¿verdad? No sé si llamarle odio, pero la cosa es que no se querían por ese aspecto, ¿verdad? Entonces, y Jacob prácticamente demostraba el amor que le tenía más a Rebeca que a Lea. Entonces, pero dice que aquí, pues francamente, él era su esposa y pues al final dice que fue y la sepultó en la misma cueva donde habían sepultado a sus antepasados, ¿verdad? Así es que ahí vemos que no hay ningún resentimiento, no hay cosa que diga pues que él la despreció, ¿verdad? Sino que no, él vino y hizo lo correcto y la puso a descansar donde habían sido sepultados sus antepasados. El fuego del refinador describa el final de la vida de Jacob y el profundo impacto que tuvo en los que le rodeaban, incluyendo a los egipcios. Génesis 49:33 y capítulo 50, versículos del 1 al 3. Y la pregunta también dice, ¿qué herencia inspiradora dejó también para nosotros? Aquí hay algo que nosotros también podemos aprender de esta experiencia. Dice el versículo 33 de Génesis. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró. Y fue reunido con sus padres. O sea que él murió, ¿verdad? Y continúa diciendo, entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Nosotros sabemos que José era el hijo que Jacob amaba más, ¿verdad? Porque era el hijo de Rebeca, el hijo mayor de Rebeca. Entonces a él lo quería mucho. ¿Por qué razón? Bueno, ya hemos venido estudiando de que este muchacho, aparte de los otros hermanos, había sido el más obediente hacia él y el que escuchaba atentamente las historias que él que él le contaba acerca de Dios, ¿verdad? Y él hacía lo que su padre le mandaba. Y era muy espiritual, en cambio los otros hermanos no tenían eso. Entonces él tendía a tener ese afecto más cercano con José. Así es que, y pues luego después de no verlo por tantos años, ¿verdad? Porque sabemos de que él se fue, él cuando fue vendido a los mercaderes, José tenía como 17 años, ¿verdad? Y él pasa hasta no estoy muy seguro la edad en que él vuelve, ¿no? Pero pasan varios años, o sea que él ya es un hombre adulto, ¿verdad? Es el segundo monarca del imperio de Egipto en ese entonces, ¿verdad? Segundo en mando después de Faraón. Y pues cuando él viene a reunirse con su padre, pues él llora, ¿verdad? Pues es su padre querido y por tanto tiempo no lo había visto. Después el Señor le provee 17 años más a Jacob vivir en la tierra de Egipto, en la tierra de Goshen, ¿verdad? Pero pues aquí vemos el acto que José, cuando su padre muere, pues él le llora. Yo pienso que es el que más le siente, ¿verdad? El que se muera y pues que pase el descanso. Dice el versículo 33, y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él, y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel, y le cumplieron 40 días.
porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Óigame, qué admirable, ¿verdad? Que el papá de José, ¿verdad? Los egipcios que lo lloren, ¿verdad? Por 70 días, ¿verdad? Usualmente los israelitas dice que lloran a una persona por 40 días, pues ellos fueron 70 días los que lloraron a Jacob. O sea que había tenido un impacto muy grande sobre este pueblo, ¿verdad? Dice el espíritu de profecía, dice que Jacob había pecado y había sufrido hondamente. Había tenido que pasar muchos años de trabajo, cuidado y dolor desde el día en que su gran pecado le obligó a huir de las tiendas de su padre. Había sido fugitivo sin hogar, separado de su madre, a quien nunca volvió a ver. Su madre murió y él no la vio, ¿verdad? Trabajó 7 años por la que amó, ¿verdad? Por Rebeca, solo para ser vilmente defraudado. Trabajó 20 años al servicio de un pariente codicioso y rapaz. Vio aumentar su riqueza y crecer a sus hijos en su derredor, pero halló poco regocijo en su contenciosa y dividida familia. O sea que su familia había demasiado conflicto. Se sintió dolorido por la vergüenza de su hija, por la venganza de los hermanos de esta, por la muerte de Raquel, por el monstruoso delito de Rubén, por el pecado de Judá, por el cruel engaño y la malicia perpetrada en José. Aquí nos da una descripción de lo que los hijos hicieron, ¿verdad? En la familia. Y por eso es que, pero acabamos de leer de que él no tuvo ningún resentimiento contra ellos, ¿verdad? Dice, cuán negra y larga es la lista de iniquidades expuestas a la vista. Vez tras vez había cosechado el fruto de aquella primera mala acción. El primer pecado que él cometió le había traído toda esta lista de cosas que él tuvo que vivir, ¿verdad? Y muchas veces eso sucede cuando, siempre que nosotros pecamos, siempre hay consecuencias, ¿verdad? Y eso es lo que él experimentó. Dice, vez tras vez vio repetidos entre sus hijos los pecados de los cuales él mismo había sido culpable, pero aunque la disciplina había sido amarga, había cumplido su obra. El castigo, aunque doloroso, había producido el fruto apacible de justicia, ¿verdad? O sea que cuando Jacob ve todas estas situaciones en su vida propia, ¿verdad? Pues no le queda más otra que recurrir a Dios, el Todopoderoso, ¿verdad? Y el Señor le ayuda a sobrepasar todas estas dificultades, ¿verdad? Dificultades con todas esas situaciones que le pasaron, ¿verdad? Los engaños que sus hijos le hicieron, la venta de haberle vendido a José a los mercaderes, la violación que le hicieron a Dina, su hija, el hecho de que sus hijos fueran y mataran a todo este pueblo, ¿verdad? Por este acto que, ¿verdad? Es cruel. Entonces, pues, dice, el castigo, aunque doloroso, dice la última sección, había producido el fruto apacible de justicia. Inciso B dice, ¿cómo pueden nuestras vidas, al igual que la de Jacob, producir el apacible fruto de justicia? Hebreos 12, del 7 al 11, y Primera de Pedro capítulo 4, versículos 12 y 13. Y dice así, Hebreos 12, 7, del 7 al 9, del 7 al 11. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, ¿verdad? El Señor a los que ama, dice la Biblia, Él reprende y Él castiga. O sea que tenemos que soportar esa disciplina,
Porque dice, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Verdad? El padre que ama a su hijo, cuando ve que el hijo hace algo que no debe, tiene que disciplinarlo, ¿verdad? Si no lo disciplina, ese padre eventualmente se va a arrepentir de no haberlo hecho y se va a arrepentir. Dice que ese hijo le va a traer vergüenza a la familia. Pero si se os deja, dice el versículo 8, sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Imagínense lo que es un hijo al cual nosotros no disciplinamos. Dice, son bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Al Creador de esta tierra, al que me hizo a mí, al que lo hizo a ti, ¿verdad? Al Creador de la raza humana, al Creador de todos, ¿verdad? Es cierto, mis padres y mis madres me engendraron, mi padre y mi madre me engendraron, ¿verdad? Y ellos me corrigieron mientras yo crecía, pero Dios es el que creó a toda esta tierra, ¿verdad? A Adán y a Eva, del cual todos descendemos, ¿verdad? Entonces dice, ¿por qué dice no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Verdad? Es una pregunta muy interesante. Miren esta imagen. Dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, refiriéndose a nuestros padres. Pero para lo que nos es provechoso, refiriéndose a Dios, para que participemos de su santidad. Dice el versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. A nadie le gusta que lo disciplinen, ¿verdad? Sino de tristeza. Claro, cuando nosotros se nos disciplina, nos entristecemos, ¿verdad? O nos enojamos más, o a veces hacemos cosas más peores, ¿verdad? Pero después da fruto apacible de justicia, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea que si nosotros, al ser disciplinados, aprendemos de esa disciplina, que no debemos de hacer algo que no debiéramos haber hecho en primer lugar, tenemos que recapacitar y hacer cosas mejores, hacer el bien, no volver a repetir lo que veníamos haciendo antes, porque por eso fue que nos disciplinaron en primer lugar. Dice el versículo 12, amados, dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere. Y dice el 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Cuando las pruebas vienen a nuestras vidas, hermanos, no son por casualidad. Dios las pone ahí para que nosotros nos sobrepongamos a esas pruebas. Dice que nosotros debemos ser vencedores de las tentaciones, ¿verdad? Y las pruebas muchas veces son tentaciones, a ver qué tan fieles somos a Dios en cumplir su ley, en cumplir su voluntad, en hacer su voluntad, en obedecer sus mandamientos. Dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es Dios quien lo ha conducido en medio de dificultades. Lo voy a volver a repetir, dice, es Dios quien lo ha conducido en medio de dificultades. Él tenía un propósito en esto, para que la tribulación pudiera obrar en usted paciencia, y la paciencia piedad, y la piedad esperanza. Permitió que le sobrevinieran pruebas para que, mediante ellas, usted pudiera experimentar los apacibles frutos de justicia. Entonces,
El Señor nos prueba para ver si tenemos ese carácter que Él quiere que nosotros desarrollemos, que seamos de Él, que seamos justos, que tengamos justicia en nosotros, que tengamos buenos frutos. Para eso nos vienen esas pruebas. Todas las aflicciones y pruebas que nos incumben aquí, en esta vida, son permitidas para que realicen sus propósitos de amor hacia nosotros, para que recibamos su santificación y así participemos de aquella plenitud de gozo que se halla en su presencia. También dice que todas las pruebas que se reciban como medios de educarnos, producirán gozo, ¿verdad? O sea que las pruebas son para educarnos a nosotros y que produzcan gozo, ¿verdad? Un llamado a dar frutos. Cuán poderoso es el compromiso de Dios con la herencia de Jacob. Levíticos 26, versículo 42, y vamos a leer también Deuteronomio 32, versículo 9 y 10. Este es un árbol de mango, ¿verdad? Y de solo verlo, se ve que tiene mucha fruta. Entonces dice, yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra. Dice el versículo 9, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Y el versículo 10 dice, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Hermanos, cuando nosotros estamos con Cristo, cuando somos de Él, porque Él dice que si nosotros le permitimos vivir en nuestra vida, si le aceptamos y hacemos todas aquellas cosas que Él nos manda que hagamos, Él nos llama como hijos suyos, ¿verdad? Y cuando nosotros somos hijos de suyos, Él nos ama y nos ama muchísimo. Aquí dice que lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. ¿Alguna vez a ti te ha caído una basurita en el ojo y ves cómo te lastima, ¿verdad? Dice el Señor que Él te ha cuidado como a la niña de su ojo, ¿verdad? O sea que no deja que nada, ¿me entiendes?, te vaya a pasar a ti, porque tú eres muy querido. Dice que le halló en tierra de desierto, o sea que la tierra que está bien, acá míreme, no hay nada ahí no crece nada. Lo halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, o sea que él estaba solito, ¿verdad? Otra pregunta que te puedo hacer a ti, ¿alguna vez te has encontrado solo en un lugar donde no conoces a nadie? O por decirlo así, en un lugar donde no hay nadie, que tú solito te veas que ves alrededor y no hay un alma a la cual tú puedas pedirle auxilio o qué sé yo, ¿me entiendes?, alguna ayuda. Yo he estado en esa situación, ¿verdad? Y es bien triste. Dice, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo educó, le dijo qué hacer, lo guardó como a la niña de su ojo. Dice que Dios rodeó a Israel de toda clase de facilidades y privilegios que hiciesen de él un honor para su nombre y una bendición para las naciones vecinas. Le prometió que, si andaba en el camino de la obediencia, lo ensalzaría como a todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria. Hay condiciones, hermanos, cuando nosotros decidimos o queremos hacer lo que Dios nos manda, si queremos seguir lo que Él, aceptarle y hacer su voluntad, ¿verdad? Hay condiciones. Dice que Dios rodeó a Israel de toda clase de facilidades. O sea, cuando tú le obedeces y haces lo que Él te manda,
Él te pone las cosas a tu disposición. Privilegios. Que hiciese de él que hiciese de él un honor para su nombre, un honor para el nombre de Jehová, y una bendición para las naciones vecinas. Él iba a ser una bendición para las naciones vecinas. Le prometió que si andaba en el camino de la obediencia, aquí está la condición, que si andaba en el camino de la obediencia hay que obedecer, ¿verdad? Primero, lo ensalzaría sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria. Y si tú nos acompañas en esas lecciones, me imagino que tú ya has tenido experiencia leyendo la Biblia y ya te has dado cuenta de cómo el Señor en numerosas veces a su pueblo lo sacó de situaciones, ¿verdad? Sin ser un pueblo de guerra, Él lo bendijo y destruyó a pueblos enteros mucho más grandes que el pueblo de Israel. Entonces, cuando tú le eres obediente, el Señor puede hacer grandes cosas contigo. Continúa diciendo, cuando tengamos hombres que, aunque reconociendo sus deficiencias, ¿verdad? Tenemos que ser sinceros con nosotros. Yo tengo muchas deficiencias, ¿verdad? Dice, intercedan ante Dios con fe ferviente como Jacob, veremos los mismos resultados. O sea que yo no soy el que voy a mostrar los resultados, sino que Dios los va a mostrar por medio de mí si yo le soy obediente y hago lo que Él me mande, ¿verdad? Vamos a continuar. La letra B. Describe la profundidad del amor de Dios por su pueblo, descarriado, y qué debería hacernos reflexionar. En Jeremías 31 del 18 al 20 y vamos a leer también Oseas 11 del 8 al 9. Dice a Jeremías 31, 18. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová, mi Dios. Aquí está esta oración, dice, ¿verdad? Dice que Efraín se lamentaba y decía, me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová, mi Dios. Cuando nosotros venimos con una oración como esta, hermano, el Señor nos escucha. Ten la seguridad que el Señor te va a escuchar, porque Él no deja a nadie, ¿me entiendes?, sin que Él le ayude. Continúa diciendo el versículo 19, porque después que me aparté tuve arrepentimiento y después que reconocí mi falta, tenemos que reconocer nuestras faltas, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Muchas veces cuando nosotros somos jóvenes no queremos escuchar a nuestros padres y mucho menos queremos saber de Dios, ¿verdad? Y es cuando, si tú estás joven, ¿verdad?, te ruego que hagas caso a lo que tus padres te dicen y a lo que Dios te advierte que hagas, ¿verdad? Porque es triste llegar a viejo y no conocer de Dios y sus bendiciones. También dice el versículo 20, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? Fíjese lo que dice de Efraín, ¿verdad? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Y Oseas 11, 8 y 9 dice así, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Imagínense, hermano, hermana, el amor que el Señor tiene para con nosotros, Él lo está describiendo acá. Dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín, oh Nelson? ¿Cómo podré abandonarte? ¿Te entregaré yo
Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Alma o ponerte como Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Él siente dolor por mí. Se inflama toda mi compasión, dice. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Está en Oseas 11, versículo 8 y 9. En su gran misericordia, Dios no te ha cortado, no te considera con frialdad, no se vuelve con indiferencia. O sea que el Señor no se aparta de ti, aunque muchas veces nosotros le negamos, ¿verdad? Muchas veces hacemos cosas que no debemos. El Señor siempre nos está guiando, nos está viendo que nosotros no nos desviemos del todo de su presencia. Dice la letra C, explique el privilegio de los seguidores de Cristo. Miren qué buena pregunta es esa, ¿verdad? Explique el privilegio de los seguidores de Cristo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, del 8 al 10 y Salmo 20, 1 y 2. Dice segunda de Timoteo 1, del 8 al 10. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Dice que nosotros como cristianos no tenemos que avergonzarnos de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y aquí él le pide, ni de mí, o sea, de Pablo, ¿verdad? Preso suyo, dice, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, porque en mí no hay obras buenas, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Debemos pasar por el horno hasta que el fuego haya consumido la escoria y estemos purificados y reflejemos la imagen divina. Si no hay cruz, no hay corona. Debemos ser colocados en circunstancias donde nuestra fe sea ejercitada. O sea que tú tienes que ejercitar tu fe donde quiera que tú estés. Si es con tu familia, con todos tus seres queridos, si es en tu trabajo, con tus compañeros de tu trabajo, y si es con tus amigos, también con ellos. Hermanos, no vas a ser popular con la mayoría de ellos. Es más, es con la mayoría de ellos. Pero si alguno te escucha, ¿verdad? Y él encuentra el camino hacia Cristo, ¿verdad? Por tu testimonio, con uno basta, hermano. Ya ganaste la victoria. Pero obviamente tenemos que, dice, colocarnos en circunstancias donde nuestra fe sea ejercitada. Debemos pasar por el horno hasta que el fuego haya consumido la escoria y estemos purificados y reflejemos la imagen divina. Aquellos que siguen sus inclinaciones y están gobernados por las apariencias no son buenos jueces de lo que Dios está haciendo. Están llenos de descontento, ven fracaso donde ciertamente hay triunfo, a una gran pérdida donde hay ganancia. Y
como Jacob, están listos para exclamar: contra mí son todas estas cosas, cuando las mismas cosas de las que se quejan están todas obrando conjuntamente para su bien. Si no hay cruz, no hay corona. ¿Cómo puede uno ser fuerte en el Señor sin pruebas? Es una buena pregunta, ¿verdad? Obviamente, si el Señor no me castiga, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a encontrar el verdadero camino hacia Él? Para tener fuerza debemos hacer ejercicio. Para tener una fe fuerte debemos ser colocados en circunstancias donde nuestra fe sea ejercitada. Evitando el destino de los perdidos. Explique cómo Dios usa su palabra para podarnos y las graves consecuencias de negarnos a someternos a este proceso. Hebreos 4, del 12 al 14, y también vamos a leer Oseas 4, 17. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. O sea que dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así es que, hermanitos, si nosotros pensamos que podemos hacer cosas a escondidas de Dios, pensemos dos veces, porque no es cierto, ¿verdad? Dice que todas las cosas están expuestas ante Dios, ¿verdad? ¿Qué son las graves consecuencias de negarnos o someternos a este proceso? Dice, Efraín es dado a ídolos, déjalo. Oseas 4:17. O sea que el Señor, por mucho que quiso, ¿verdad?, que Efraín lo siguiera, le escuchó su oración y lo cuidó y lo salvó en ese momento, pero al final se pierde. ¿Por qué? Porque se volvió idólatra. Eso es lo que dice aquí. Efraín ha estado a ídolos, déjalo. O sea que, hermanos, el Señor tiene mucha misericordia y tiene mucha paciencia para con nosotros, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos redarguye constantemente, ¿verdad?, cuando estamos haciendo mal. Y Él quiere que nos alejemos del mal y hagamos las cosas que le son bien a Dios, ¿verdad? Pero llega un momento que nosotros colmamos la copa, ¿verdad? Y el Señor simplemente dice, déjalo, ¿verdad? Él quiere eso, pues déjalo. Yo intenté tantas veces sacarlo de donde él estaba, pero pues Él no quiere, así es que pues déjalo. Dios conduce a su pueblo paso a paso. Coloca a sus seguidores en diferentes situaciones a fin de que se manifieste lo que hay en el corazón. Algunos soportan ciertas pruebas, pero fracasan en otras. A medida que se avanza en este proceso, el corazón es probado un poco más severamente. Si los que profesan ser hijos de Dios encuentran que su corazón se opone a esta obra directa, deben convencerse de que tienen que hacer algo para vencer. Si no quieren ser vomitados de la boca del Señor, dijo el ángel, Dios irá probando cada vez más de cerca a cada uno de sus hijos. Algunos están dispuestos a aceptar un punto, pero cuando Dios los prueba en otro, lo rehuyen y retroceden, porque hiere directamente a algún ídolo suyo. Así tienen oportunidad de ver lo que hay en su corazón, que los aísla de Jesús. Hay algo que aprecian más que la verdad
y su corazón no está preparado para recibir a Jesús. Después de leer este párrafo, aquí hay mucho que meditar. Te ruego que tú lo vuelvas a leer otra vez y digas, ¿verdad? Hay algo que me ata, que no puedo servir a Dios como Dios me lo pide. Porque dice que el primer mandamiento, ¿cuál es el primer mandamiento? Dice, amarás a Dios con todo tu ser, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y el segundo es parecido, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Dice que así tienen oportunidad de ver lo que hay en tu corazón, que los aísla de Jesús. Hay algo que aprecian más que la verdad y su corazón está preparado para recibir a Jesús. Pero lo que me refería es que a veces nosotros tenemos ídolos, ¿verdad? Hay muchos tipos de ídolos. Nosotros, cuando alguien nos habla acerca de ídolos, siempre nos pensamos en nuestros antepasados, ¿va? Que ofrecían sacrificios a la luna, al sol, a la lluvia, a los truenos, al viento, a todas esas cosas. Pero francamente ahora el enemigo nos ha guiado a tener ídolos de otra índole, ¿verdad? Por ejemplo, hay muchas cosas. Nos gusta el entretenimiento, ¿verdad? Nos gusta ver las películas. Nos gusta ver cosas que no debemos, ¿verdad? Nos gusta el baile, nos gusta la música, nos gusta la música moderna. Hay tantas cosas, ¿verdad? Nos gusta lucir bien, nos gusta la imagen, ¿verdad? Vestirnos extravagantemente. Todas esas cosas a veces ocupan el primer lugar, que el primer lugar se lo debemos de dar a Dios. Así que tenemos que tener cuidado en qué es lo que escogemos, qué queremos para nosotros, si queremos tener la vida eterna, ¿verdad? O francamente no queremos saber más de Dios. Los individuos son probados durante cierto tiempo para ver si quieren sacrificar sus ídolos y escuchar el consejo del testigo fiel. Si alguno no quiere ser purificado por la obediencia de la verdad y vencer su egoísmo, su orgullo y sus malas pasiones, fíjese, orgullo, el orgullo pues es un ídolo, ¿verdad? Y sus malas pasiones son otros ídolos. Los ángeles de Dios reciben este encargo, se han unido a sus ídolos y dejadlos. Porque pues cuando tenemos ídolos y no los queremos dejar, hermanos, es un caso perdido con nosotros. Y prosiguen con su obra, dejando en las manos de los malos ángeles a aquellos que no han subyugado sus rasgos pecaminosos. Los que resisten en cada punto, que soportan cada prueba y vencen a cualquier precio que sea, han escuchado el consejo del testigo fiel y recibirán la lluvia tardía y estarán preparados para la translación. Inciso B. ¿Qué pecado de la tribu de Dan, hijo de Jacob, impedirá que muchos reciban el sello de la aprobación de Dios? No sé qué tanto sabes tú de la Biblia, pero tú sabes que cada uno de nosotros, si somos salvos, en la Nueva Jerusalén, la nueva ciudad de Jerusalén, va a tener 12 puertas, ¿verdad? 3 a cada lado. Es una ciudad cuadrada, ¿verdad? Y tiene 3 puertas a cada lado, ¿verdad? Cada puerta tiene el nombre de una de las tribus de Jacob. Y nosotros, dice que según el carácter que nosotros tengamos, ¿verdad? Si quieres darte cuenta qué tipo de carácter tienes, estudia más la Biblia, y en las bendiciones de Jacob hacia sus hijos les dice el carácter que ellos tienen. Y si tú tienes uno de los caracteres que estas personas tenían, ¿verdad? Tú vas a entrar por esa puerta de ese personaje, ¿verdad? Ya sea Simeón, ya sea Baser, ¿verdad? Ya sea Judá, todos ellos. Entonces, este hijo de Jacob no va a entrar en ninguna de esas puertas, porque él se perdió, nos dice la Biblia, ¿verdad? Y si ves en Apocalipsis, ¿verdad? Cuando él describe las puertas esas,
el nombre de Dan no aparece ahí. Y hay otro nombre que no aparece, pero ese te lo dejo para que lo investigues tú. Dice, ¿qué pecado de la tribu de Dan, hijo de Jacob, impedirá que muchos reciban el sello de la aprobación de Dios? Génesis 49, 17 y Salmo 15 del 1 al 3. Dice Génesis 49, 17. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás el jinete. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la lengua de nosotros tiene mucho que ver con el carácter que nosotros desarrollemos. Tenemos que cuidarnos la lengua, lo que hablamos, ¿verdad? Porque se dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete, ¿verdad? Y dice Salmo 15 del 1 al 3, dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Este es el pecado de Dan, y muchos caemos en ese pecado, ¿verdad? Así es que guardemos la lengua de hablar cosas que no debemos, de dar falso testimonio a nuestros hermanos, ¿verdad? O de acusar a alguien sin nosotros tener ninguna prueba de que aquello es verídico, o de simplemente hablar cosas que no son, ¿verdad? El detractor queda excluido de morar en el tabernáculo de Dios y en la santa colina de Sión. El que admite oprobio contra su prójimo no puede recibir la aprobación de Dios. Cuidémonos de hablar palabras desanimadoras, resolvamos no dedicarnos nunca a la difamación y a la crítica. Redención para el remanente. ¿Qué privilegios y peligros afronta el Israel espiritual hoy en día? Salmo 47 del 1 al 4 y 46, capítulo 46, versículo 11. Y también vamos a leer Romanos 13, 11. Pueblos, todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros, y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Y dice Salmo 46, 11, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y Romanos 13, 11 nos dice lo siguiente, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Algunas de las iglesias se encuentran en constante peligro porque las preocupaciones de esta vida y los pensamientos mundanos ocupan tanto la mente que no piensan en Dios o el cielo y las necesidades de sus propias almas. Ocasionalmente salen de su estupor, pero vuelven a caer en un sueño aún más profundo. A menos que salgan de su sueño, Dios retirará la luz y las bendiciones que les ha otorgado. Lleno de ira, retirará su candelabro. Dios ha hecho que esas iglesias sean depositarias de su ley. Si rechazan el pecado y con piedad activa y sincera demuestran firmeza y sumisión a los preceptos de la palabra de Dios, si son fieles en el desempeño de los deberes religiosos, conseguirán que el candelabro vuelva a su sitio.
Así tendrán la prueba de que el Señor de los ejércitos está con ellas, y el Dios de Jacob es su refugio. ¿Dónde solamente hay esperanza para el remanente de Jacob? Romanos 11:5, Isaías 14:1, también Isaías 41:14 y también vamos a leer Isaías 43, versículo 1. Dice Romanos 11:5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Isaías dice, porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra. Y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Ahora sí, dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres. La hermana White nos escribe, dice que con la gran verdad que hemos tenido el privilegio de recibir, debiéramos, y gracias al poder del Espíritu Santo podemos convertirnos en canales de luz. Entonces podríamos acercarnos al propiciatorio y al contemplar el arco de la promesa, arrodillarnos allí con corazón contrito y buscar el reino de los cielos con un fervor espiritual que producirá su propia recompensa. La tomaríamos con fuerza, como lo hizo Jacob. Entonces nuestro mensaje sería poder de Dios para salvación. Vamos a resumir lo que hemos estudiado. Número 1. Dice que el espíritu de la inspiración se posó sobre él, o sea, sobre Jacob, y se presentó ante él en profética visión el futuro de sus descendientes. Describió el carácter de cada uno y predijo brevemente la historia futura de sus tribus. Pronunció la verdad, aunque fuera dolorosa. Número 2. Todas las aflicciones y pruebas que nos incumben aquí son permitidas para que realicen sus propósitos para que recibamos su santificación. Todas las pruebas que se reciban como medios de educarnos producirán gozo. Número 3. Los que resisten en cada punto, que soportan cada prueba y vencen a cualquier precio que sea, han escuchado el consejo del testigo fiel y recibirán la lluvia tardía y estarán preparados para la translación. Número 4. El que admite oprobio contra su prójimo no puede recibir la aprobación de Dios. Cuidémonos de hablar palabras desanimadoras, resolvamos no dedicarnos nunca a la difamación y a la crítica. Tenemos que deshacernos de esas situaciones. El 5 y el final. Dice, nos encontramos en constante peligro porque las preocupaciones de esta vida y los pensamientos mundanos ocupan tanto la mente que no pensamos en Dios. Busquemos el reino de los cielos con un fervor espiritual y producirá su propia recompensa. Hermanos míos, les doy gracias por habernos acompañado desde el final de la lección y espero verlos en el próximo sábado en la otra lección que ya va a ser nueva. Va a ser el título, es diferente, vamos a estar estudiando el libro de Marcos, ¿verdad? En la próxima semana. Así es que, pero hoy por hoy es el final de esta, ¿verdad? Espero que el Señor les bendiga. Bueno, para despedirnos va a hacer una última oración. Si me quieren acompañar en hacer esta oración, voy a doblar mi cabeza y vamos a orar. Buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu santa palabra, Padre, porque nos redarguye de todas las cosas de las cuales tenemos que deshacernos, Señor.
Y si es que todavía tenemos ídolos en nuestras vidas, también tenemos que deshacernos de ellos, Señor, si queremos hallar gracia en ti y poder llegar al cielo contigo. Te agradezco, Señor, por tu palabra. Te ruego que nos ayudes a guardar en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor, y ponerla en práctica en nuestra vida diaria, Señor, a no tener esa situación con nuestros hermanos, Señor, si tenemos de no causar oprobio contra nuestros hermanos, Señor. Te ruego, Padre, que bendigas a los hermanos que nos visitan en este canal, que seas con ellos allá en sus hogares, Señor, bendícelos grandemente, a ellos y a todas sus familias, así como te rogamos, Padre, por los hermanos de esta iglesia, Señor. Te ruego que el día de mañana nos acompañes y nos traigas presto a la iglesia, Señor, y que no tengamos ningún inconveniente en nuestra llegada. Te ruego, Padre, que te quedes con nosotros el resto de esta noche, Señor, y te lo rogamos en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.